muchas veces el ejemplo que buscamos no es representativo de la realidad, pero es muy efectista. Sí, cuenta muy bien una historia. En sí misma es una muy buena historia. Sin embargo, no representa efectivamente la realidad. Y como resulta, se vuelve a utilizar esa misma historia repetidamente y todos los actores un poco como van legitimando la historia. Para ser más claro y para que pueda tal vez ser más entendible, lo que digo es el famoso caso del muchacho de la localidad de eh, eh, el famoso Zafrada. Estábamos conversando con otros colegas periodistas y yo les dije, yo te puedo asegurar, porque era un día viernes creo, te puedo asegurar que eh, el domingo este muchacho va a aparecer en una nota con el presidente. Y dicho y eso fue así, claro, era una gran historia. Entonces, ¿a qué voy yo? La crítica creo que es válida, es una reflexión necesaria de hacer. ¿La historia no es verdadera? No, la historia es verdadera, la historia de verdad. La escuela no estaba y el niño tenía un anhelo. Lo que pasa es que quedarse pegado en la historia creo que es donde comenzamos a tener problemas. Pero también, no solamente es problema de los medios, básicamente el actor político también lo utiliza y se potencia, porque es imposible no cubrir después si el propio presidente de la República lo tiene en primera fila. No puedes obviar esa información tampoco. Entonces vuelves a exponer la misma situación en reiteradas ocasiones. Y después ya hasta el límite y en transformarlo quizás hasta en una figura pública a través de un medio de comunicación o hacerlo personaje en un matinal, etcétera. Y el tema no se soluciona con entregarle una camiseta de la selección y una pelota de fútbol porque parece que el problema se solucionó. Y en realidad el problema de fondo no está solucionado. Lo que quiero decir entonces es que eh, hay que hacer una reflexión profunda respecto de cómo tomamos parte de esa realidad para ejemplificarla y no quedarnos pegados en esa realidad pequeña que es verdadera, sigo diciendo, porque no es una historia inventada, pero que sí es sobreexplotada. Desde ese punto de vista, entonces creo que esas son las principales dificultades que se presentan siempre en el relato de una historia periodística en televisión, que nace de esta reducción semántica que yo decía al principio, que es una gran ventaja, porque uno en resumido tiempo puede contar muchas cosas que a lo mejor le demandaría describirla en demasía, pero que tiene esta dificultad, también esta tentación a veces, y en la dinámica que tiene eventos como este, que no tenían simplemente un respiro, muchas veces se pierde la perspectiva, la perdemos. Pero yo quiero hacer la diferencia entre lo que es una cobertura en vivo de lo que es una cobertura pensada para un noticiero central, y yo creo que sí hay que hacer diferencia. Respecto de la transmisión en vivo, los hechos van sucediendo, no hay pauta previa. Aquí yo veo a algunos colegas que han trabajado en medios de comunicación de televisión y que sé que han estado tomando decisiones también a nivel editorial de las cosas que van o no van al aire durante una transmisión en vivo. Y ellos entenderán lo dificultoso que es eso, porque a veces estás en vivo y no tienes nada. No tienes nada. Tú puedes decir, tiene todos los recursos tecnológicos, tiene 10 señales, sí, pero esa es la televisión. La televisión es una cosa y la cosa es lo otro que pasa en el switch. En el switch muchas veces estás al aire y no tienes nada. No tienes nada con que seguir adelante. Y no porque quieras alargar la transmisión y tengas que seguir, que es lo que primero cree la gente o el crítico de la televisión. Sencillamente porque hay muchas dificultades, como decía al principio, por eso hay que hacer la explicación técnica, que no te permiten seguir con la información donde está, o que te obliga a seguir en un lugar porque el otro enlace no está listo. Entonces, los tiempos que a veces se manejan en televisión es cierto que a veces están dados por esta cosa online, en donde esta historia me está dando y la continúo y la continúo y la estrujo. Pero también muchas veces está dado simplemente por la dificultad de ese manejo en vivo. Cosa que la gente mucha desconoce. Entonces en esa transmisión en vivo yo creo que, entre comillas, hay cierta, no digo licencia, tal vez el término es mal utilizado, sino que hay cierta comprensión que se debe tener respecto de lo que sucede. Y yo creo que en términos generales la gente lo entiende. Yo cuando hablo también con los muchachos que estudian periodismo y te dicen, pero ¿cómo yo me moriría tal vez en una transmisión en vivo porque me puedo equivocar mucho? Yo le digo, ¿sabes qué? En una transmisión en vivo la gente, en términos generales, te comprende que te equivoques. No puedes decirlo todo perfecto,
porque está en vivo. Y eso yo creo que la gente, en términos generales, lo entiende. Lo que no entendería es que sí, tú hagas un excesivo protagonismo o una exacerbación de los hechos o de la manipulación emocional de aquellos hechos. Y eso yo creo que sí, en la transmisión en vivo puede contenerse. Me explico mejor. Si estás entrevistando a una persona con la cual está pasando por un momento difícil, y vuelvo al tema tal vez del terremoto, que se ha perdido la casa, y comienza a llorar en cámara, bueno, tienes dos posibilidades: o la cortas rápidamente o hace que llore 10 minutos en cámara. Y yo creo que eso sí se puede controlar. Y eso no es culpa del vivo, es que en el vivo sucedió. Hay forma de controlarlo, sencillamente puedes cortar. Otras cosas que se pueden controlar son también la pauta previa que tú puedes utilizar y el foco que quieres darle a esa transmisión televisiva. Si te centras en el drama o si te centras también en las otras tareas. Entonces esa es una decisión previa que puede ser modificada, insisto, por la circunstancia de la transmisión en vivo y de las dificultades tecnológicas que puedas tener, pero hay una decisión previa de qué es lo que quieres profundizar. Y por otro lado, ha habido mucha crítica respecto de lo que fueron los saqueos, de por qué la televisión no transmitía. Incluso hubo un importante empresario de este país que planteó incluso en La Moneda que los canales de televisión no le tenían que dar noticias sobre los saqueos. Y yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa opinión. Entiendo lo que sucedió en ese momento en vivo. Era una realidad que estaba sucediendo. Si no se hubiese dado, yo creo que las críticas habrían sido mucho más fuertes respecto de por qué no se dio en el momento que tenía que darse. Por otro lado, de que si esto aumenta o potencia más, que se provoque más saqueo y una situación absolutamente de descontrol, ese tal vez es un motivo para que pudiésemos conversar durante mucho más tiempo y dedicar quizás un seminario completo a ese tema. Lo único que quisiera decir es que si Concepción estaba absolutamente apagada porque no tenía energía eléctrica, difícilmente alguien en Concepción se haya motivado a ir a saquear también porque lo vio en la televisión. No tenían luz en Concepción. Así es que ahora, en el resto del país sí, y que provoca una situación no lo desconozco, pero algunas me parece que son demasiado simplistas, decir que sencillamente en Concepción la gente saqueó más producto de lo que vio en la televisión en la mañana y que en los 5 minutos estaba repitiendo el hecho en distintas partes. Yo he tratado no estuve en el terreno, en esta vez me ha tocado estar en muchas coberturas en terreno, esta vez solamente desde el estudio, pero conversé en muchísimas ocasiones fuera de pauta, fuera de micrófono y fuera del aire con los periodistas que andaban en terreno, y yo creo que todos los que estuvieron allá pueden dar cuenta de que la situación en algún instante era de absoluto descontrol. Y aquí viene una cosa que no creo que sea defensa corporativa, sino que una constatación nada más. Y yo creo que estuve leyendo un artículo del profesor Andrea Zócar, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, donde hacía algunas puntualizaciones como la que le he señalado en estos minutos. Y él indicaba que más allá de todas esas críticas y más allá de la forma que se utilizó la narración, hay una cosa que no puede ser oculta y que a lo mejor por distintos intereses se trata de ocultar, porque siempre es bueno encontrar un responsable para todo. Y si bien es cierto de que hubo errores, tal vez repeticiones en exceso, notas en noticieros extremadamente acentuadas del dramatismo con una música que daba espanto, entrevistas efectistas con llanto en demasía, sí también yo creo que hay una cosa que es absolutamente verdadera, y es que la cobertura, a pesar de todos estos problemas que podemos detectar, ayudó en el primer momento a contextualizar la situación que vivía el sur del país. La real dimensión de la crisis fue descrita primero por los medios antes que por la autoridad. Y eso yo creo que es innegable y que con el tiempo ha ido quedando mucho más de manifiesto. Ejemplo más claro que eso, el video de la ONEMI. Muchas gracias.